Hola de nuevo a todos. Pues sin más preámbulo, vamos a continuar con nuestro tema 3, que es algoritmos de grafos. Y el día de hoy vamos a ver esta parte, ahora sí como tal, los algoritmos que se pueden aplicar sobre grafos. La vez pasada estábamos revisando la definición y cómo se pueden representar en la computadora, pero ahora ¿qué más podemos decir o qué algoritmos podemos aplicar sobre los grafos? Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Lo que vamos a ver son los recorridos que se pueden hacer sobre los grafos, las formas en las que se pueden avanzar e inspeccionar para conocer cuáles son los nodos que los conforman. Entonces, el propósito de recorrer un grafo es visitar todos los nodos que le pertenecen o todos los nodos que lo conforman. Cuando tenemos un grafo, nosotros, si hacemos una representación gráfica o un dibujito de nuestro grafo, pues nosotros podemos ver claramente cuáles son los nodos y las conexiones entre ellos. Pero algorítmicamente, suponiendo que estamos no viéndolo desde arriba, sino que estamos adentro de este nodo rojo, ¿cómo podemos saber cuáles son o dónde están los otros nodos? Pues eso es algo complicado desde el punto de vista algorítmico. Entonces, para ello existen los recorridos sobre los grafos. Existen diversas maneras para recorrer los nodos o vértices de un grafo. Esas maneras pueden variar de acuerdo a las características, si es dirigido, no dirigido, ponderado, completo, planar, no planar, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los grafos ponderados, pues ya el recorrido implica un costo en un camino o en otro diferente. Entonces, pues las maneras que hay para recorrer un grafo no son únicas, pueden variar dependiendo de las características de construcción del grafo. O aún en un mismo grafo específico, puede haber varias maneras o varias formas de recorrerlo y de visitar todos sus nodos. Entonces, otra cosa importante es que los recorridos no son únicos debido a que los grafos no tienen un orden en específico. Esa es una característica de las estructuras no lineales, que no podemos hablar de un orden, de cuál va primero, de cuál va después, sino que más bien es una estructura que relaciona los elementos y que más bien tenemos que empezar a partir de alguno de ellos. Entonces, vamos a ver los dos recorridos sobre grafos que podemos analizar. El primer recorrido es el de búsqueda por expansión, o con su nombre en su idioma original, BFS, Breadth First Search. Es un algoritmo de desplazamiento en el que se debe comenzar a visitar a partir de un nodo específico, que va a ser el nodo de origen o nodo de inicio, y recorrer el grafo en forma de capas o niveles. Se deben explorar los nodos adyacentes. Hay un sinónimo o un término en el que se pueden denominar es nodos vecinos o nodos adyacentes, que son los nodos que están conectados directamente con el nodo inicial a través de una arista, solo una arista. ¿Sale? Esos son los nodos vecinos. Dice que se deben explorar y después avanzar hacia los nodos vecinos del siguiente nivel. Esto pudiera resultar un poco ambiguo, un poco difícil de entender, pero en un momento vamos a ver un ejemplo. Después nos dice que al recorrer el grafo se le llama expansión porque de alguna forma se realiza una expansión o un recorrido hacia lo ancho en cuanto a los nodos que conforman el grafo. Y se busca analizar el grafo por capas, desplazándose horizontalmente sobre ellas. Esa es la característica fundamental de BFS. Vamos a ver el algoritmo o una versión del algoritmo. Tenemos que el algoritmo nos va a devolver una lista y se llama BFS, y lo que va a recibir es un nodo que va a ser el nodo inicial del grafo. Después inicializa una cola, o bueno, declara una cola, declara la lista de nodos visitados, después agrega a la cola al nodo inicial, lo marca como visitado, lo agrega a la lista de nodos visitados, agrega al nodo inicial, y después verifica a través de un ciclo de repetición while, mientras la cola todavía tenga elementos o mientras no esté vacía, lo que hace es sacar de la estructura y guardar en el nodo B, y después para todos los nodos adyacentes WDB, si los va a revisar esta opción.
Para cada uno de los vecinos tiene que revisar esta opción y aquí es un for all o para todos porque no hay un orden en el que se realiza. ¿Sale? Eso se puede implementar con cualquier ciclo, pero en realidad no hay un orden en el que se realiza. Entonces, si el nodo no está marcado, se tiene que encolar, se tiene que marcar como visitado y se tiene que agregar también a la lista de nodos visitados. ¿Cuánto va a terminar este ciclo? Pues cuando la cola auxiliar del algoritmo ya se encuentre vacía, en ese momento pues ya termina y devuelve la lista de nodos visitados. Entonces, antes de ir al ejemplo, vamos a ver de una vez la otra alternativa, que es la búsqueda en profundidad. La búsqueda en profundidad o Depth First Search es un algoritmo de desplazamiento en el que se debe comenzar a visitar a partir de un nodo seleccionado, también como nodo de origen o nodo de inicio, y recorrer los vértices internamente. Una vez que se hace el recorrido inicial, debe regresar en el camino y hacer un segundo recorrido con los nodos que no han sido visitados. Quiere decir que al decir regresar en el camino, estamos hablando de que se puede entender como un algoritmo de backtrack y al tener una característica de ser un algoritmo que se puede entender con la técnica de backtrack, pues también se puede implementar mediante la recursividad. Entonces, DFS es un algoritmo que se suele implementar de manera recursiva y al decir que lo hace a través de recorrer los nodos internamente, quiere decir que va a ir a profundidad, va a ir avanzando, no a manera de capas como el anterior, sino a manera directa. Y una vez que ya llega a un punto en el que no puede avanzar más, se va a regresar y va a buscar otro camino. Entonces, como es un algoritmo recursivo, es más sencillo. En este caso, por la forma en la que se construye la lista, se tiene que definir desde afuera, la lista de nodos visitados, y pasarla como parámetro a nuestro algoritmo. Nos dice que también inicia con un nodo o vértice inicial, lo va a marcar como visitado, lo va a agregar a la lista de nodos visitados y para todos los vecinos adyacentes W del vértice inicial, si no están marcados, les vuelve a aplicar la llamada recursiva. ¿Y qué es lo que va a hacer la llamada recursiva? Los va a volver a marcar como visitados y los va a agregar a la lista. Entonces, como ahorita puede resultar un poco abrumador estas descripciones, mejor vamos a ver un ejemplo de implementación de estos dos algoritmos en dos grafos y les recomiendo que tengan a la mano las imágenes de los algoritmos para que los podamos ir siguiendo en el ejemplo del pizarrón. ¿Sale? Entonces, vamos al ejemplo. Bueno, pues vamos a ver un par de ejemplos para seguir los algoritmos tanto de BFS como DFS. Primero vamos a hacerlo sobre este grafo que tenemos aquí. Vamos a empezar con BFS o búsqueda por expansión. En este algoritmo, bueno, en cualquiera de los dos algoritmos, la idea es visitar todos los nodos de un grafo. Entonces, al final del día nos va a devolver la lista de nodos visitados. Y también nos dice que el algoritmo va a trabajar BFS con una cola y en esa cola pues vamos a ir ingresando ciertos valores de los nodos para ir trabajando. Otra cosa que nos dice es que necesitamos el nodo inicial. Para este grafo en particular, nuestro nodo inicial va a ser el nodo A y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo que nos dice en la línea número 3 es que necesitamos definir la lista de nodos visitados. Lo que nos dice en la línea 2 es que necesitamos definir la cola para ir almacenando los nodos. Y bueno, entonces a partir de la línea número 4 nos dice que hay que encolar el nodo inicial. En este caso vamos a guardar el nodo A en nuestra QE y después nos dice que hay que marcar a ese nodo como visitado. Bueno, como estamos en un pizarrón, podemos hacer uso de él y marcarlo como visitado con una X. Después dice que hay que agregar a la lista de nodos visitados a ese nodo inicial. Entonces agregamos a la lista de nodos visitados a la A. Y ahora sí entramos al ciclo while. Nos dice que mientras la cola tenga elementos, pues vamos a hacer las operaciones que dicen ahí. Nos dice que hay que desencolar y guardar como nodo V
a lo que desencolemos de nuestra estructura. Por lo tanto, nuestro nodo V es A, que es el nodo inicial, que es el que se encontraba en la cola. Después dice que para todos los nodos adyacentes W de B, tenemos que hacer varias operaciones, que son las que están adentro del if. Entonces quiere decir que los nodos W para A van a ser sus nodos adyacentes. Tenemos W igual a B, W igual a C y W igual a D. Ahora, en este sentido, para revisar los vecinos de A, pues sus vecinos son B, C y D. Aunque en el orden los podríamos revisar en cualquier orden, no importaría si revisamos primero B, luego C y luego D, o si revisamos primero C, luego B y luego D, o si empezamos con D, luego B y luego C. Entonces, simplemente para criterio interno de nosotros vamos a seguir el orden alfabético al momento de revisar vecinos. El primero que revisemos sea el siguiente en orden alfabético, o si los nodos tienen valores numéricos, el siguiente nodo que revisemos sea el de menor valor numérico, y así todos seguimos el mismo criterio. Entonces nos dice que para todos los nodos adyacentes W de B, que sería esto, lo que hay que hacer es que si cada nodo, vamos a empezar con W, vamos a la línea 10, nos dice que si W no está marcado, lo tenemos que encolar. Entonces empezamos con B, como no está marcado, lo tenemos que encolar. Después dice que lo tenemos que marcar como visitado, y después dice que lo tenemos que agregar a la lista de nodos visitados. Ya hice las tres cosas, y ahora voy a hacer lo mismo con los otros vecinos. Con W igual a C, lo primero es agregarlo a la cola, marcarlo como visitado y agregarlo a la lista de nodos visitados. Y ahora lo hago con D. Primero lo agrego a la cola, luego lo marco como visitado y luego lo agrego a la lista de nodos visitados. Y ya terminé de hacer el if para todos los nodos adyacentes W de este B. Entonces ahora sigue revisar el while. Ya tenemos que volver a revisar el while. Como la cola tiene elementos, pues ahora el nuevo V va a ser el siguiente que esté en la cola. Acuérdense, el primero que llega es el primero que sale. Entonces ahora B es igual a B, y tenemos que hacer lo mismo con los nodos adyacentes de B, que en este caso sus nodos adyacentes son A, E y F. WA, W igual a E y W igual a F. Y para cada uno de los nodos tenemos que hacer lo que está en el if. Empezamos con W igual a A, pero A resulta que cuando lo revisamos ya está marcado, entonces no hay que hacer nada más. En el caso de E, como E no está marcado, lo que hacemos es agregarlo a la cola. Ah, por cierto, nos faltó aquí un paso. Cuando igualamos B igual a B, en ese momento ya desencolamos de aquí. Entonces ahí nos faltó ese paso, ¿sale? Entonces, regresando aquí, estamos en E. Lo primero que hay que hacer es agregarlo a la cola, marcarlo como visitado y agregarlo a la lista de nodos visitados. Después seguiría F. En el caso de F, revisamos, como no está marcado, lo agregamos a la cola, lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Y con eso ya terminamos la revisión de los vecinos del nodo B. En este caso ya terminamos tanto de revisar a como B. Entonces voy a borrar. Ya terminamos el if de, en este caso, B igual a B. Y ahora lo que sigue es volver a desencolar. Como la cola todavía tiene elementos, hay que volver a desencolar. Desencolamos como B igual a C. En ese momento sale la estructura. Y ahora hay que revisar los nodos vecinos de C. En el caso de los nodos vecinos de C es A y es G. Ahora, para cada uno, revisamos, como en el caso de A ya está marcado, pues ya no hacemos nada. En el caso de G, como no está marcado, marcamos al nodo, lo agregamos a la cola, lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Ya terminamos con G y después pasamos a el siguiente elemento. Ya terminamos con el if, ahora regresamos a desencolar otra vez. Ahora vamos a desencolar a D. Y vamos a ver los vecinos de D. En este caso es A y en este caso es R.
En el caso de A ya está marcado, entonces no hay que hacer nada más. En el caso de R, como no está marcado, lo agregamos a la cola, marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Después seguiría desencolar otra vez. Ahora B es igual a E. La línea de desencolar, acuérdense que está en la línea número 8, cuando igualamos a V con el nodo que desencolamos. Los vecinos de E serían W igual a B y W igual a H. Al revisar B, vemos que ya está marcado, entonces no hay nada más que hacer. Después revisamos a H y en el caso de H no está marcado, por lo tanto lo agregamos a la cola, lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Vamos a ponerle aquí visitados BFS. Después seguiríamos con la operación de desencolar. Ahora V es igual a F. Y vemos quiénes son los vecinos de F. En este caso son B y H. Ahora, tal vez nosotros visualmente en el pizarrón podemos entender que ya acabamos, pero algorítmicamente, mientras la cola tenga elementos, tenemos que seguir revisando. Entonces, los vecinos de F, B ya está marcado y H también ya está marcado, entonces ya acabamos los dos. Volvemos a desencolar. Ahora B es igual a G. Sus vecinos de G solamente es el nodo C, el cual ya está marcado, por lo tanto ya no hay que hacer nada más. Ahora voy a borrar, porque lo que seguiría otra vez es desencolar. Nuevamente vamos a desencolar y ahora en este caso V es igual a R. Los vecinos de R únicamente es D, pero al revisar ya está marcado, entonces ya no hay nada más que hacer. Y después desencolamos con B igual a H. Sus vecinos son E y F. W igual a E. W igual a F. Al revisar cada uno vemos que ya están marcados, por lo tanto no hay nada más que hacer. Y ahora sí, como la cola ya está vacía, terminamos nuestro algoritmo y retornamos la lista de nodos visitados. Nada más déjenme reescribirla para que quede acomodada. Ok, ahí está nuestra lista de BFS con el algoritmo que seguimos. Ahora vamos a aprovechar este mismo grafo para ahora trabajar con el otro algoritmo y ver las diferencias que hay al momento de hacer el recorrido. Observar que nos dicen en la teoría que el algoritmo de BFS, que es este, lo que hace es una búsqueda en expansión y que va revisando nuestros grafos por capas. Si se fijan, toma el nodo inicial y de ahí se va expandiendo y va avanzando por capas. Por lo tanto, podríamos ver a A como la capa 1, a B, C y D como la capa 2, que fueron los siguientes que recorrimos, y después a toda la siguiente capa, que es E, F, G y R, y finalmente la última capa o la última expansión, que fue H. Ahora vamos a ver la diferencia cuando hablamos de búsqueda en profundidad. Entonces, nuestro algoritmo de DFS, que es Depth First Search, lo que nos dice es que partimos con una lista y el nodo inicial. Entonces también a nuestras llamadas recursivas va a entrar la lista y a esa lista le vamos a ir agregando cosas. O sea que la tenemos que crear afuera del algoritmo para que conforme lo vayamos llamando en sus versiones recursivas, pues le vayamos agregando los elementos. Entonces nos dice que marquemos a S en la línea 2, nos dice que marquemos al nodo inicial como visitado. Vamos a marcar al nodo inicial como visitado y que lo agreguemos a la lista de nodos visitados. Y luego nos dice que para todos los vecinos W de S, tenemos que decir que si no está marcado, hagamos otra llamada recursiva. Recuerden que una manera de poder entender las llamadas recursivas sin perdernos es mediante el uso de una pila. Entonces, en nuestra pila, la primera llamada recursiva que entra es la de A. Entonces, en A nos dice en la línea 4 que para todos los vecinos o los adyacentes W de S, vamos a
revisar que si no está marcado, volvemos a aplicar DFS. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir hacia uno de los vecinos. Dijimos que por convención nos vamos a ir por orden alfabético, entonces nos vamos a B. Ahora entramos a B, aplicamos DFS sobre B. En la línea 6 ya entraría la llamada recursiva de DFS sobre B. ¿Y qué pasa adentro de B? Bueno, pues nos dice que lo marquemos como visitado y nos dice que lo agreguemos a la lista de nodos visitados. Posteriormente nos dice que para todos los vecinos de B, que los vecinos de B son A, E y F, pero A ya está marcado, entonces que si W no está marcado, entremos a la nueva llamada recursiva. Al revisar A, ya está marcado, luego revisamos E. Como E no está marcado, entramos a otra llamada recursiva. Y ahora entramos a DFS sobre E. Y al entrar a DFS sobre E, lo que hacemos es marcarlo, agregarlo a la lista de nodos visitados y empezar a revisar sus vecinos. Su vecino es B, pero ya está marcado, y su otro vecino es H. Entonces, en el caso de H, entramos a una nueva llamada recursiva sobre H. Al entrar a la llamada recursiva, lo que hacemos es marcarlo como visitado, agregarlo a la lista de nodos visitados y después revisar sus vecinos. Su vecino es E, pero ya está marcado, y su otro vecino es F. Eso quiere decir que ahí necesitamos una nueva llamada recursiva. Entonces déjenme redibujar la pila. Vamos a redibujar la pila rápidamente. Estaba la llamada recursiva de A, luego la llamada recursiva de B, luego la llamada recursiva de E, luego la de H, y entramos a la llamada recursiva de F. En la llamada recursiva de F se marca como visitado, se agrega a la lista de nodos visitados, como nos dicen las líneas 2 y 3, y después se revisan sus vecinos. Pero al revisar sus dos vecinos, vemos que ya están marcados, entonces ahí ya llegamos al caso base, ya no es necesario una nueva llamada recursiva, y termina el DFS sobre B. Regresamos a H y vemos que para H sus dos vecinos ya están marcados, ya no es necesario seguir esta llamada, terminamos, regresamos a E, y ahora en E sus dos vecinos ya están marcados, por lo tanto también ya terminamos. Después regresamos a B, vemos que todos sus vecinos de B, que son A, F y E, ya están marcados, por lo tanto ya no hay nada más que hacer, y luego regresamos a A. Y en A, ahora sí, vamos a una nueva llamada recursiva sobre su otro vecino, que es C. Hacemos llamada recursiva sobre C, lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Después, adentro de la llamada recursiva de C, vemos sus vecinos. Su vecino es A, ya está marcado, su otro vecino es G, lo cual nos lleva a la llamada recursiva sobre G. En la llamada recursiva de G, lo marcamos como visitado, lo agregamos a la lista de visitados y después vemos sus vecinos. Su único vecino es C, por lo tanto ya está marcado. Entonces finaliza la llamada recursiva sobre G. Regresamos a C, sus dos vecinos ya están marcados, termina la llamada recursiva sobre C. Regresamos a A, y A, su siguiente vecino de revisar es el nodo D. Por lo tanto, ahora entramos a la llamada recursiva sobre D. En el caso de D, marcamos al nodo como visitado, lo agregamos a la lista de nodos visitados y vemos su siguiente vecino. Su vecino es A, ya está marcado, su otro vecino es R, por lo tanto ahora hacemos DFS sobre R. Adentro de DFS sobre R lo marcamos como visitado, lo agregamos a la lista de nodos visitados y después, como ya su vecino está marcado, termina la llamada recursiva de R. Regresamos a D, sus dos vecinos ya están marcados, termina la llamada recursiva de D, y regresamos a A, sus tres vecinos ya están marcados, termina la llamada recursiva de A, y por consecuencia termina la ejecución de DFS. ¿Sale? Y ahí está claramente las dos diferencias de
listas de nodos visitados al hacer el recorrido en BFS y al hacer el recorrido en DFS. Hace rato que hicimos era por capas y era en expansión, pero ahora es por profundidad. ¿A qué se refiere? Que si se fijan, empezamos en A y llegamos tan a profundidad como pudimos, y una vez que ya no pudimos ir más profundo, regresamos y ahora probamos otro camino. Igual vamos hacia profundidad. Si hubiera otro nodo, hubiéramos llegado a profundidad. Luego regresamos y probamos por otro camino a ir hacia profundidad. Es por eso que nos da esta lista de nodos visitados. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a ver otro grafo para ver otro ejemplo de estos dos algoritmos. Bueno, ahora vamos a hacer el recorrido de BFS sobre este nuevo grafo. Revisando nuestro algoritmo, pues bueno, lo primero que necesitamos es una lista de nodos visitados, que es donde vamos a entregar la salida pues del recorrido que hagamos sobre este grafo. Y bueno, también necesitamos una cola QE, y en esa QE vamos a ir agregando los nodos conforme los vayamos visitando. Recuerden que para poder aplicar tanto el algoritmo de BFS como el algoritmo de DFS necesitamos un nodo inicial. En este caso vamos a tomar a 1 como nuestro nodo inicial y a partir de ahí vamos a hacer nuestro recorrido. Lo primero que hay que hacer una vez que definimos la cola del algoritmo y la lista de nodos visitados es marcar al nodo inicial como visitado. En este caso vamos a marcarlo así tal cual. Y después lo tenemos que agregar a la cola. Aquí agregamos al nodo número 1 y después lo agregamos a la lista de nodos visitados. Posteriormente lo que hacemos es empezar a revisar la estructura. Mientras la cola tenga elementos, el algoritmo va a continuar. El algoritmo termina, o el ciclo while que aparece en nuestro algoritmo termina hasta que la cola ya esté vacía. ¿Sale? Entonces, mientras la cola tenga elementos, vamos a igualar a un nodo B lo que haya en la cola. En este caso, B es igual a 1 y 1 sale de la estructura. Y para cada uno de los nodos adyacentes de B, vamos a tomarlos como W. En este caso, vamos a tomar a W igual a 3, W igual a 4 y W igual a 6. Oiga, profe, ¿podemos tomar los W en orden diferente? Por supuesto que los pueden tomar en orden diferente. El algoritmo funciona sin importar el orden en el que tomes estos W, pero yo estoy tomándolo así por convención interna de nosotros de tomar primero el de menor valor. ¿Sale? Entonces, para cada uno de estos nodos tenemos que hacer ciertas operaciones que son las que vienen adentro del if. Lo primero que hay que revisar es si está marcado o no. Entonces empezamos con el 3. Si no está marcado, entonces lo tenemos que encolar. Después lo tenemos que marcar como visitado y después agregar a la lista de nodos visitados. Después hacemos lo mismo con W igual a 4. Lo primero que hay que hacer es revisarlo. Como no está marcado, entonces lo agregamos a la cola, lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Después hacemos lo mismo con el nodo 6. Lo primero que hacemos es revisarlo. Como no está marcado, lo agregamos a la cola, lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Y con esto ya terminamos las acciones para los diferentes nodos vecinos de B igual a 1, ¿sale? Que es el nodo inicial. Y ahora lo que hacemos es desencolar nuevamente como B igual a lo que hay hasta el frente de la estructura, que en este caso es un 3. Y tenemos que ver quiénes son los vecinos de 3. Los vecinos de 3 es 1, 2 y 5. Entonces W igual a 1, W igual a 2 y W igual a 5. Para cada uno, lo primero que hacemos es revisar si está marcado. Si está marcado ya no hacemos nada. Ahora avanzamos con 2. Como no está marcado, lo agregamos a la cola, lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Después continuamos con W igual a 5. Lo primero que hacemos es revisar el nodo. Como no está marcado, lo agregamos a la cola, lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de nodos visitados.
Y aquí, bueno, ojo que cuando agregamos b igual a 3, este debió salir de la estructura, no olvidar esa parte. Después ya terminamos de los vecinos W de b igual a 3, entonces hay que desencolar otra vez. Ahora sí, b es igual a 4, tenemos que revisar los vecinos de 4, que son 1 y 2, W igual a 1, W igual a 2. Al revisar 1 ya está marcado, entonces ya no hay nada más que hacer, y al revisar 2 también ya está marcado, entonces tampoco hay nada más que hacer. Lo siguiente es desencolar. Ahora b igual a 6, porque es el que sigue en la cola. Vecinos de 6, pues solamente está 1, w igual a 1, pero como 1 ya está marcado, pues no hay nada más que hacer. Lo siguiente es desencolar otra vez. Ahora desencolamos a 2. Voy a borrar aquí. ¿Cómo desencolamos a 2? Pues lo igualamos a b igual a 2 y después ponemos en w los vecinos de 2, que en este caso son 3, 5 y 4. W igual a 3, W igual a 4 y W igual a 5. Al revisar cada uno de ellos vamos a ver que ya están marcados, por lo tanto no hay nada más que hacer, pero algorítmicamente pues los tenemos que revisar para asegurarnos de que no nos haga falta ningún nodo. Posteriormente sigue desencolar otra vez, b igual a 5, y ahora vemos quiénes son los vecinos de 5, son W igual a 3, W igual a 2, como ambos ya están marcados, pues ya no hay nada más que hacer, y en este caso, como la cola ya no tiene nada, ya sacamos todos los elementos, pues ya terminamos la ejecución de nuestro algoritmo. Por lo tanto, nuestra lista de nodos visitados para DFS quedaría de esta forma. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a revisar el mismo grafo, pero con el otro algoritmo que es el de DFS, que es el algoritmo que estamos revisando y que tiene una naturaleza recursiva. Vamos a revisar ahora con DFS. Lo primero que nos dice DFS es que vamos a partir del nodo inicial, que al nodo inicial lo vamos a... vamos ahora a hacer nuestra lista de nodos visitados de DFS para que veamos la diferencia con el algoritmo anterior. Entonces, lo primero que nos dice es que lo marquemos como visitado. Ahora lo vamos a hacer así. Lo vamos a marcar como visitado y vamos a añadirlo a la lista de nodos visitados. Y acuérdense que la recursividad se puede ver como una pila. Entonces la primera llamada recursiva aparece con el número 1. Bueno, la primera llamada de la función más bien, que todavía ni siquiera llama la recursividad. Simplemente la primera llamada de la función entra con el número 1. Después, para todos los adyacentes W de S, vamos a hacer una llamada recursiva ahora sí. Podemos empezar con cualquiera, pero vamos a empezar con el 3 porque con el 3 es el que continúa en la secuencia. Así que después entraríamos a la llamada recursiva de DFS sobre el nodo 3. ¿Qué hacemos adentro de DFS sobre el nodo 3? Lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Después, lo que hacemos es revisar los vecinos de 3. El primer vecino sería 1, pero ya está marcado. El segundo vecino sería 2. Entonces ahora 2 es el que entramos a hacer su llamada recursiva de DFS sobre 2. ¿Qué hacemos adentro de la llamada recursiva de DFS sobre 2? Lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de visitados. Después de 2, tenemos que ver quiénes son sus vecinos. Sus vecinos son 3, 4 y 5. 3 ya está marcado. Podemos seguir con 4. Y entonces vamos a la llamada recursiva sobre el nodo 4. ¿Qué hacemos adentro de la llamada recursiva? Lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Después tenemos que revisar los vecinos de 4 porque estamos en la llamada de 4. Pero sus vecinos, tanto 1 como 2, ya están marcados. Por lo tanto, en 4 ya no hay nada más que hacer y sale y termina su llamada recursiva. Regresamos a 2.
Vimos que su vecino 3 y 4 ya están marcados y solamente faltaría su vecino con el número 5. Adentro de la llamada de DFS sobre 5 lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Entonces ya no hay más, los vecinos de 5, 2 y 3 ya están marcados, por lo tanto sale de termina su función. El 2 ya están sus 3 vecinos marcados, por lo tanto ya sale también su función. Regresamos al 3, todos los vecinos de 3 ya están marcados, por lo tanto también termina su ejecución de DFS sobre 3 y regresamos a la ejecución de DFS sobre 1 y vemos que ya revisamos el vecino 3 que ya está marcado, el vecino 4 que ya está marcado y ahora entramos a la llamada de la función de DFS sobre 6. ¿Qué hacemos? Lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de visitados. Como 6, su único vecino es 1 y ya está marcado, pues ya sale. Después 1, sus 3 vecinos ya están marcados, por lo tanto ya sale y termina la función recursiva sobre DFS. Ahora, si ustedes lo ven como más a detalle, bueno, antes de ver esa opción, volvemos a ver que BFS, nos dijeron en la teoría que BFS es recorrido en expansión. ¿Cómo expandimos 1 hacia lo ancho? O sea, aquí es por capas. Primero el 1, la siguiente es los vecinos de 1, que serían 3, 4 y 6, y la siguiente ya fueron los vecinos de las siguientes capas, que en este caso 3 se expandió hacia 2 y a 5. ¿Y qué pasa en profundidad? Que de 1 entramos a 3, luego entramos a 2, luego entramos a 4, luego nos regresamos y tomamos otro camino, luego nos regresamos hasta el principio y tomamos otro camino. Entonces, expansión se va ampliando sobre los vecinos y profundidad primero toma un camino y luego regresa para buscar los otros. Es más, otro recorrido de DFS válido hubiera sido 1 hasta profundidad a 3, a 5, a 2, a 4 y luego regresar por ese mismo camino y tomar el otro hacia 6. Entonces, otro recorrido de DFS válido hubiera sido 1, 3, 5, 2, 4 y hasta el final 6. Si esto les confundió, ignórenlo y regresen a la versión que nosotros hicimos. Pero a nosotros nos dio esta lista y pues seguimos viendo que DFS y BFS dan valores diferentes. O bueno, listas de nodos visitados diferentes. ¿Podría haber un grafo en el que BFS y DFS den la misma lista de nodos visitados? Sí, sí podría haber. Pero bueno, tendríamos que ver la dependencia del grafo. Y bueno, la otra cuestión sobre BFS y DFS es que, bueno, ya voy a borrar esto. Normalmente son recorridos que se aplican sobre árboles, no sobre grafos generales. Entonces, cuando los tomamos en cuenta sobre grafos, los recorridos de BFS y DFS tienen la desventaja. ¿Cuál es su desventaja de estos dos recorridos? Cuando estamos trabajando en grafos dirigidos. Hasta el momento los dos ejemplos que hemos hecho han sido sobre grafos no dirigidos. Pero ¿qué pasa si convertimos a este grafo en un grafo dirigido y lo hacemos de esta manera? ¿Qué pasa si empezamos nuestro recorrido BFS en 1? Si empezamos nuestro recorrido BFS en 1, pues visitaríamos a 1, luego a 3, luego a 4, luego a 6, que son la primera capa. Pero si se fijan, a partir de 3, de 4 y de 6 y de 1, ya no puedo llegar a otro nodo. Entonces aquí terminaría el recorrido de BFS sobre este grafo si fuera dirigido, y entonces tendría la desventaja de que no visité todos los nodos. Y acuérdense que el propósito de un algoritmo de recorrido sobre un grafo es visitar todos los nodos. Entonces BFS y DFS no garantizan su funcionamiento cuando se trata de grafos dirigidos. ¿Sale? Eso es algo importante de considerar, que la principal desventaja de BFS y DFS sobre grafos es que no garantizan visitar todos los nodos cuando se trabaja sobre grafos dirigidos. Y bueno, aquí está un ejemplo, otro grafo en el que podríamos ver esa desventaja de BFS y DFS, pues es un grafo más clásico. Déjenme cambiar de color, porque ya no pinta bien.
un grafo más clásico, en el que este sea el nodo inicial, de aquí avanzas para acá, para acá, para acá, pero tienes más nodos acá y te cambias la dirección. Entonces, en este grafo también dirigido, si empiezas tu recorrido aquí, pues no hay manera de que visites estos dos nodos. Por el contrario, si empiezas tu recorrido por acá, pues no hay manera de que visites estos dos nodos. Entonces ahí hay unos ejemplos de las desventajas que podríamos encontrar en BFS y DFS. Es por eso que por lo regular los recorridos se aplican sobre árboles y no sobre grafos. Pero bueno, árboles será el siguiente tema y bueno, ahí tal vez vuelvan a aparecer BFS y DFS. Bueno, si no hay más dudas, pues entonces por hoy le dejaríamos hasta aquí. Esos son los dos recorridos de los grafos. Entonces vayan pensando cómo aplicar esos algoritmos que ya vimos en programación, porque es lo que van a hacer en la siguiente práctica. ¿Sale? Entonces por hoy eso sería todo. Gracias. Nos vemos la próxima.